Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes de la última hora, mirando a la crisis en Siria, pendientes también de los últimos mensajes, las últimas advertencias por parte de Irán con su líder supremo, Ali Khamenei, que avisaba tanto a Estados Unidos como a Israel. Precisamente hablando de Israel, en las últimas horas hay declaraciones por parte de Rusia, advierte precisamente contra la ocupación de Siria. Miraremos también, Emmanuel Macron habla con Polonia para llevar a cabo una misión de paz, dice, en Ucrania. También veremos a la última amenaza por parte de la OTAN y pendientes de Rusia, que habla de estudiar la propuesta de Donald Trump. Eso sí, dice que no quiere decir que lo vayan a aceptar. Enseguida les contamos estas cuestiones, pero empezamos mirando a Israel, que ha elevado los ataques en Siria con el objetivo de destruir la capacidad militar y sobre todo evitar, dicen, que las armas estratégicas acaben en las manos equivocadas. Los cazas israelíes han atacado posiciones del ejército y aseguran haber destruido el 80%. Los ataques aéreos de Israel han alcanzado bases del ejército sirio cuyas fuerzas habían dispersado ante el avance rebelde. El ejército israelí asegura haber atacado la mayoría de los arsenales de armas estratégicas en Siria durante las últimas 48 horas. Su ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que su objetivo es imponer una zona de defensa estéril en el sur de Siria, que se implementaría sin una presencia permanente de tropas. Israel ha enviado fuerzas a través de la frontera hacia una zona desmilitarizada dentro de Siria. Reconoce que las tropas también habían tomado algunas posiciones más allá de una zona de amortiguación establecida después de la guerra de Oriente Medio de 1973, aunque niega que esté avanzando hacia Damasco. Hay respuesta por parte de Rusia. Dice que la toma de los territorios sirios en los altos del Golán por parte de las FDI no ayuda a estabilizar la situación en la región. Es lo que señala este miércoles el portavoz oficial del Kremlin, Dmitry Peskov. Decía, ciertamente los ataques, las acciones en el área de los altos del Golán, en el área de la zona de amortiguamiento, es poco probable que contribuyan a estabilizar la situación en una Siria ya de por sí desestabilizada. El vocero afirmó que a Moscú le gustaría ver una rápida estabilización de la situación en el país árabe para luego alcanzar algunas perspectivas de llevar la situación a una dirección legal. Peskov agregó que las autoridades rusas están siguiendo atentamente todo lo que está sucediendo en Siria y partirán de las realidades que se desarrollan en el terreno. También manifestó que el Kremlin mantiene contactos con quienes actualmente controlan la situación en Siria después de la renuncia a la presidencia de Bashar al-Assad. Decía que es esencial porque sus bases están ubicadas allí y sus misiones diplomáticas también están allí. Precisamente el Kremlin, que ha confirmado este miércoles que mantiene comunicación continua con el nuevo liderazgo de Siria para salvaguardar su presencia militar tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, destacó la importancia de mantener el contacto para garantizar la seguridad de las bases militares y las misiones diplomáticas de Rusia en la región. Decía Peskov, esto es necesario porque allí se encuentran nuestras bases y nuestras misiones diplomáticas. También criticó las recientes acciones israelíes, incluidos los ataques aéreos contra Siria y el establecimiento de una zona de contención cerca de los altos del Golán, afirmando que esas medidas empeoran la inestabilidad en Siria. Reiteró el interés de Rusia en que la región logre una rápida estabilización. Seguimos mirando a Siria, y es que los refugiados de la larga guerra civil siria regresan a sus hogares mientras el nuevo primer ministro interino ha asumido el cargo tras ser designado con el respaldo de los rebeldes que derrocaron al presidente Bashar al-Assad. En un breve discurso en la televisión estatal, el islamista Mohamed al-Bashir, una figura poco conocida en la mayor parte de Siria, ha dicho que liderará la autoridad interina hasta el 1 de marzo, mientras Damasco intenta volver a la normalidad. Según su mensaje, se ha reunido el nuevo gabinete que incluye a un equipo del gobierno de salvación que estaba trabajando en Idlib y sus alrededores. Además, también incluye al gobierno del régimen derrocado. Bashir dirigía el gobierno de salvación dirigido por los rebeldes antes de que la ofensiva relámpago de 12 días arrasara Damasco. Mientras el nuevo gobierno de transición va cobrando forma y posiciones, funcionarios en Estados Unidos están en contacto con los rebeldes liderados por Hayat Tahrir al-Sham. Les instan a no asumir el liderazgo automático del país, sino a llevar a cabo un proceso inclusivo para formar un gobierno de transición. También hay mensajes por parte de Irán. El líder supremo Ali Khamenei aseguraba este miércoles que la caída de Assad en Siria no debilitará a su país y auguró que el eje de resistencia se expandirá aún más
por Oriente Medio. Decía que el analista desinformado, inconsciente del verdadero significado de la resistencia, cree que si la resistencia se debilita, la República Islámica de Irán también se debilitará, decía Khamenei. Yo digo que gracias al poder divino y con el permiso de Dios, Irán es fuerte y poderoso y se volverá aún más fuerte y poderoso, es lo que decía la máxima autoridad política y religiosa de Irán. El llamado eje de la resistencia lleva sufrido duros golpes desde el comienzo de la guerra de Israel en Gaza, como por ejemplo los asesinatos del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, o del jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah. A pesar de ello, Khamenei insistió en que el eje de la resistencia saldrá fortalecido. Decía, cuantos más crímenes cometan, más se motiva, cuanto más luchéis contra ellos, se extiende más, y les digo que Dios mediante la resistencia se expandirá más por toda la región. Precisamente Khamenei, que ha culpado este miércoles a Estados Unidos y a Israel de la toma del poder en Siria y el derrocamiento del entonces presidente Bashar al-Assad. En un encuentro con ciudadanos en su residencia oficial, dijo que el gobierno provisional y los grupos combatientes desempeñaron un papel obvio en este sentido, pero insistió en que el principal conspirador, el cerebro, son los Estados Unidos e Israel. Decía, tenemos pruebas. Tras la caída de Assad, el ministro de Asuntos Exteriores iraní subrayó que Siria puede contar con el apoyo de Teherán, como lo hizo cuando Assad era presidente. Por su parte, Khamenei tachó a las fuerzas de la oposición sirias de enemigos del mundo islámico. Además, criticó a Estados Unidos por no condenar las incursiones de Israel en territorio sirio. También se manifestaba en las últimas horas Washington, que todavía está decidiendo cómo relacionarse con los grupos rebeldes. Ha subrayado como hasta el momento no ha tomado ningún cambio formal de política y que lo que contaban eran las acciones. En declaraciones a Reuters, el asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha confirmado que las tropas estadounidenses en el noreste de Siria, como parte de una misión antiterrorista, permanecerán allí, y el principal general estadounidense responsable de Oriente Medio las visitó este martes. En este marco, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, se ha negado a decir si Washington cambiaría la asignación de HTS como organización terrorista extranjera, lo que impide a Estados Unidos ayudarlo. Miller advertía que todavía quedan pasos que dar antes de reconocer a un gobierno. Secretary Blinken has been on the phone today with a number of his counterparts in the Middle East about the situation in Syria. He has so far today spoken with Jordanian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Expatriates Aman Safadi, Emirati Foreign Minister Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Qatari Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, and Egyptian Foreign Minister Badr Abdulati. These calls followed his conversation yesterday afternoon with Turkish Foreign Minister Hakan Fidan. In these calls, the Secretary has underscored the points he made in a statement he released earlier. También pendientes de la reacción de Europa, hablaba en las últimas horas la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas. Dice que la caída de Assad es un gran golpe para Putin y el régimen iraní. Dice que es importante que los socios regionales e internacionales trabajen juntos. Escuchamos a Kaja Kallas. For Putin and the Iranian regime, the fall of Assad is a huge blow to both. It is important that regional and international partners work together to support Syria now. Our engagement in the framework of the G7 and the neighboring countries, including the Gulf, Jordan, Lebanon, Iraq, Turkey, and Israel, is crucial to address shared challenges. And these will be some of the key interlocutors also ensuring the stabilization of Syria. In this regard, I have already spoken to the key foreign ministers in the region. We can now contribute to shaping the future of Syria and for the region. And as we support Syria through its transition, it is important to recognize the need for an inclusive rebuilding process involving all minorities, as well as women and girls. The protection of all Syrians, including the many minority groups, is paramount. Miramos ahora a Reino Unido. Su ejército ha disparado por primera vez una nueva arma láser de alta energía desde un vehículo blindado. Logró destruir drones en pleno vuelo, es lo que informa este miércoles el sitio web gubernamental británico. El arma se probó desde un vehículo de transporte de tropas protegido Wolfhound, en el que soldados de artillería lograron rastrear y derribar varios objetivos que volaban sobre el campo de tiro de Rathnor, en el centro de Gales. El dispositivo funciona al expulsar un intenso haz de luz infrarroja que alcanza sus objetivos utilizando avanzados sensores y sistemas de seguimiento. Según señala el gobierno británico, las armas láser de energía dirigida tienen una capacidad prácticamente ilimitada en términos de suministro de municiones, por lo que podrían convertirse en una alternativa más rentable que el armamento usado actualmente.
Pendientes también de Francia, según se informa, el presidente francés Emmanuel Macron está considerando la opción de enviar una misión de paz europea a Ucrania como medida de salvaguarda ante una nueva agresión rusa. Tiene previsto consultar con Polonia, la que considera un aliado clave para una iniciativa de este tipo. La propuesta implica el despliegue de fuerzas de paz de países europeos si se llega a un acuerdo para poner fin a la fase actual de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estas fuerzas podrían servir como elemento disuasorio ante un nuevo ataque ruso. Se espera que dicho acuerdo sea iniciado por el nuevo presidente electo de Estados Unidos. Según el informe, las discusiones sobre esta posible misión serán un tema central durante la visita de Macron a Varsovia el 12 de diciembre. También es probable que Macron haya abordado la idea con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y con Volodymyr Zelensky durante su reunión del sábado pasado, cuando numerosos líderes se reunieron para la reapertura de la restaurada Catedral de Notre Dame en París. También miramos a la OTAN. Según se informa, Estados Unidos está considerando la opción de desplegar armas nucleares en Polonia. Sería una respuesta al uso por parte de Rusia del misil Oresnik, que es lo que apunta The National Interest. La idea de que Occidente permita el despliegue de armas nucleares en Ucrania, un país que no es miembro de la OTAN, o peor aún, que se las entrega a Ucrania, es algo complicado. Desafortunadamente, dada la forma en que se sigue desarrollando este conflicto, es una opción que no se puede descartar, es lo que escribe literalmente esta publicación. Dice que una alternativa a Ucrania podría ser Polonia como miembro de pleno derecho de la OTAN, con derecho a participar en el programa de intercambio de armas. Miramos ahora al presidente ruso Vladimir Putin. Aseguraba este martes que la posesión de suficientes armas hipersónicas convierte prácticamente en innecesario el uso de las bombas atómicas. Decía, si lo analizas bien, un número suficiente de estos modernos sistemas de armamento convierten prácticamente en innecesario el uso de armas nucleares. Es lo que apuntaba en una reunión con el Consejo de Derechos Humanos adscrito al Kremlin. Escuchamos a Vladimir Putin. Достаточное количество этих современных систем оружия ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия. Поэтому мы ведем себя достаточно аккуратно по всем направлениям. Я бы сказал, даже сдержанно, но там, где нужно, проявляем необходимую волю и на государственном уровне, и на уровне граждан Российской Федерации, которые живут здесь и хотят, чтобы здесь жили их дети, и считают Россию своей родиной. Готовы все сделать для ее укрепления. Мы живем в каких реалиях? Проведение специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни. Вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, да и вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан все время и политических деятелей все время поднимает этот вопрос. Но мы даже в условиях боевых действий и достаточно таких... Precisamente en este sentido, Rusia advierte que una mayor cooperación en el ámbito del desarme nuclear con estados hostiles a Rusia se ha vuelto políticamente inaceptable. Es lo que afirmaba el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Ryabkov, en la sesión plenaria de la Duma estatal. Dice que una mayor cooperación en el ámbito del desarme nuclear con Estados Unidos, que siguen una política antirrusa, actúan de manera muy agresiva y suministran armas a sus enemigos, no solo se ha vuelto irrelevante, sino también políticamente inaceptable. Dice que estos países siguen una política antirrusa, se suministran armas a los enemigos de Rusia, es lo que apunta el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. También miramos de nuevo al presidente ruso Vladimir Putin. Ha hablado por teléfono este miércoles con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, según ha informado el Kremlin. Los dos líderes mantuvieron un intercambio exhaustivo de opiniones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, en el que Putin destacó la línea destructiva de Ucrania, que descarta la opción de una solución pacífica del conflicto. También se habló de la situación en Oriente Próximo, especialmente en Siria, y de la cooperación bilateral. En particular, se prestó atención a la continuación de la promoción de proyectos mutuamente beneficiosos en el sector energético, es lo que afirma el Kremlin.
Seguimos mirando a Rusia, vamos con una última hora de declaraciones en estos momentos por parte de María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Dice que la relación con Estados Unidos está al borde de la ruptura y advierte a sus ciudadanos contra viajar allí. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha declarado este miércoles que el departamento del que forma parte aconsejó a ciudadanos rusos no realizar viajes turísticos a Estados Unidos y a los que ella describió como sus satélites, en particular Canadá y algunos miembros de la Unión Europea. En una conferencia de prensa, Zakharova advirtió que tales visitas podrían conllevar graves riesgos, ya que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están al borde de la ruptura. Además, Zakharova ha acusado al presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, y a su administración de trabajar literalmente en modo de emergencia para asegurarse de que Moscú no triunfe en Ucrania, incluso si eso significa tener que prolongar la agonía de este último país. Pendientes de las advertencias de Rusia, mirando también a la respuesta a la urgencia de Donald Trump, quiere cerrar cuanto antes este conflicto en Ucrania. Hacemos una pausa, 2 minutos, se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes del conflicto en Ucrania. Precisamente les contamos un ataque, un depósito de combustible de la región rusa de Briansk que la Federación Rusa utiliza para dar suministro a sus tropas. Fue atacado en la pasada noche en una operación conjunta de la fuerza de drones del ejército ucraniano y la inteligencia militar de Kiev. Es lo que afirma este miércoles el Estado Mayor ucraniano. Dice que según la información disponible el depósito fue alcanzado y se produjo un incendio. Es lo que se lee en el comunicado del Estado Mayor, que califica ese fuego de masivo. Briansk está situada junto a la frontera con Ucrania. La fuente agrega que el depósito en cuestión está conectado al oleoducto Druzhba, que pasa por Ucrania y llega hasta Alemania. La infraestructura era utilizada para suministrar combustible al ejército ruso que ocupa Ucrania. Según el Estado Mayor de Kiev, Ucrania ataca a menudo infraestructuras petroleras rusas para socavar su economía y los suministros de combustible al ejército. También miramos a nuevas sanciones por parte de Estados Unidos. Dice la agencia Bloomberg que las nuevas restricciones podrían afectar a algunos tipos de exportaciones petroleras rusas y a la flota en la sombra. Son posibles sanciones similares a las de Irán. Estados Unidos, según Bloomberg, castigará a los compradores de petróleo ruso y esto incluye a India y a China. Tales restricciones podrían elevar rápidamente los precios del petróleo y aumentar las tensiones en las relaciones de Estados Unidos, tanto con adversarios como con socios. Anteriormente, Biden se había resistido durante mucho tiempo a esta medida debido a los temores de provocar un aumento en los precios de la energía, especialmente antes de las elecciones presidenciales, pero con los precios del petróleo cayendo en medio de un exceso global y las crecientes preocupaciones de que Trump podría intentar obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo rápido con Rusia, el presidente saliente se ha abierto a acciones más agresivas.
También miramos precisamente en este sentido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Dice que lo que hagan en los próximos 4 años va a cambiar el rumbo de Estados Unidos. Arremete contra Donald Trump. Dice que sus tarifas están en contra de todo lo que ha hecho en estos 4 años. Escuchamos a Joe Biden. The decisions we make over the next 4 years have been transformative to the nation. But I tell you what stunned me, and I'm not being a hyper-American here. I can't name a single country in the world that doesn't think, I'll put it this way, if we're not leading the world, who does? Not a joke. I'm not being wise guy. If we do not lead the world, what nation leads the world? Who pulls Europe together? Who tries to pull the Middle East together? How do we do in the Indian Ocean? What do we do in Africa? We, the United States, lead the world. And you all are extremely experienced women and men. You know many of these leaders. You know many of these countries. Find me one that says we're not, or wish we weren't. Look, my hope and belief is that the decisions and investments are now so deeply rooted in the nation, that's going to be politically costly and economically unsound for the next president to disrupt or cut. You know, some of my friends in the Republican Party, when I do States of the Union, who holler and like, you know, those things. They're against all the things we did. Keep your eye on them. Tell me what they want the programs we voted for them to cut in their states. Precisamente el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado la urgencia de resolver el conflicto entre Ucrania y Rusia antes de otros conflictos, calificándolo de prioridad mundial. En una entrevista exclusiva con Paris Match, publicada este miércoles, destacó el inmenso coste humano con cientos de miles de soldados muertos en ambos bandos, lo que pone de relieve la necesidad de una atención inmediata. Trump reconoció la importancia de Oriente Medio, pero sugirió que se trata de una situación menos complicada en comparación con Ucrania. Se refirió a la reciente crisis en Siria, pero afirmó que en Estados Unidos ni Francia están directamente involucrados, instando a los actores regionales a abordar la cuestión de forma independiente. Decía, en los últimos días hemos tenido un nuevo conflicto en Siria. Ellos tendrán que arreglársela solos porque allí no estamos involucrados Estados Unidos ni Francia. La prioridad es resolver el problema de Ucrania con Rusia. Estas declaraciones se producen después de su visita a París, donde se reunió con líderes de Francia y Ucrania. Un Donald Trump que ha prometido acelerar las aprobaciones regulatorias para los inversores que gasten $1.000 millones o más en Estados Unidos, una señal de que abordará una de las quejas más espinosas de los desarrolladores cuando asuma el cargo el próximo mes. El presidente electo hizo la oferta en Truth Social este martes, lo que refleja su plan de estimular más inversiones nacionales a través de la desregulación en lugar de los créditos fiscales y los subsidios, que han sido el enfoque preferido durante el gobierno del presidente Joe Biden. También miramos a China con declaraciones de Xi Jinping. Dice que ha introducido recientemente una serie de medidas de reactivación que han permitido a la economía china un desarrollo de alta calidad. Dice que la contribución de China al crecimiento mundial se ha situado en el entorno del 30%. Escuchamos a Xi Jinping. 指出，经历40多年持续快速发展，中国经济已经步入高质量发展阶段，对世界经济增长贡献率保持在30%左右。 中方有充分信心实现今年经济增长目标，继续发挥世界经济增长最大引擎作用。中国的发展是开放包容的，中国将持续扩大对外开放，主动对接国际高标准经贸规则，建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，集中精力办好自己的。 Mirando a China, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, ha descrito este miércoles el estatus de Taiwán como la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones de Pekín con Estados Unidos, mientras el presidente electo Donald Trump se prepara para asumir la Casa Blanca. En una conferencia de prensa, Mao descartó las actividades de los movimientos separatistas en la isla, respaldada por la ayuda extranjera como la principal amenaza a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Afirmó la importancia de respetar el principio de una sola China para la tranquilidad en la región. Los comentarios de Mao se produjeron después de que Taiwán informara haber detectado 53 aviones y 19 barcos chinos cerca de su territorio en las últimas 24 horas, a lo que preparó una respuesta.
También les contamos que la oficina del asediado presidente de Corea del Sur ha sido allanada este miércoles por la mañana en el marco de una serie de redadas policiales que también se han efectuado en la sede de la Agencia de Policía Nacional y en el edificio de la Policía Metropolitana de Seúl. El líder Yoon Suk-yeol, investigado por un posible delito de traición, cada vez está más acorralado después de la efímera ley marcial que declaró la semana pasada para hacerse con el control del Parlamento, suspender la actividad legislativa y la libertad de prensa. El presidente surcoreano mantiene la inmunidad procesal mientras esté en el cargo, pero puede ser arrestado en relación con acusaciones de insurrección o traición. Pendientes de los mercados, hoy con el foco puesto en el dato de IPC de Estados Unidos, también mirando estas medidas de Donald Trump, el impacto en Europa. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida todas las claves. Ponte en acción de la mano de Eva Villanueva.